Dice, note como Pablo enfatiza la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo como constituyentes del Evangelio. Además, os declaro, hermanos, el Evangelio que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a la Escritura, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. El Evangelio es las buenas nuevas de salvación, el perdón de pecados a través de la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo. La palabra de Dios es tan exacta que todo lo que Dios ha dicho, ya sea proféticamente o en el momento en que vivía Jesucristo, incluso hasta cuando Cristo murió y resucitó, todo se cumplió exactamente como lo decía o como lo dice la palabra de nuestro Señor Dios Todopoderoso. Amén. Por eso es que Cristo era llamado la palabra viva, ¿no? O la palabra en cumplimiento. Amén. El siguiente título dice, es necesario para la salvación del hombre. Y voy a resumirles porque está largo, ¿no? Muchos versículos señalan la absoluta necesidad de la muerte de Cristo a fin de que Dios pudiera perdonar el pecado y otorgar al hombre su salvación. Note cuán a menudo ocurren las palabras es necesario en los siguientes pasajes. Amén. Ahí hay 3 pasajes bíblicos, hay 4 pasajes bíblicos donde menciona a cada rato que es necesario que Cristo muera en la cruz. Incluso el mismo Jesucristo dice que es necesario que el Hijo padezca y sea entregado en manos de pecadores. Amén. Y tal como Dios lo dijo, se cumplió. El siguiente párrafo dice, la única base sobre la cual un Dios santo podía perdonar el pecado era que su Hijo llevara la pena de la culpa del pecador. Él no puede perdonar solamente con base en el arrepentimiento del pecador. Solo puede ser porque la pena ha sido completamente pagada. Dios no perdona a los pecadores como algunos predican, porque los ama. Su amor causó que Él diera a su Hijo unigénito para que fuera el rescate por el pecado. Por consiguiente, el pecador puede ser perdonado. La Biblia dice que Dios ama al mundo. Sí, Dios ama a todas las personas. Dios ama a los pecadores y a los no pecadores. Pero ¿cuál es la diferencia? De que esos pecadores Dios les ofrece, ¿no? Les ofrece un trato. Mira, tú puedes arrepentirte y este es el pago para que puedas venir, ¿no?, al camino del Señor. Amén. Tiene que ser pagado. ¿Cuál es el pago que tiene que dar? La muerte de Cristo. Ese es el pago que ofreció Dios para salvar las almas que están perdidas en delitos y en pecados. Que mucha gente dice, no, si Dios ama a toda la humanidad, por eso murió Cristo. Claro que murió Cristo por la humanidad, pero su muerte solamente garantiza la vida eterna de aquellos que creen en Jesucristo, no de todos. Amén. El siguiente párrafo. En el Nuevo Testamento leemos que Cristo fue ofrecido como propiciación. ¿Qué es la palabra propiciación? ¿Qué es la palabra propiciación? ¿Qué es propiciación? Dígala en voz alta, dígalo nomás. Remover, quitar. Remover, quitar. ¿Qué más? Aplacar. Aplacar, ¿no? Bueno, resumidamente, ¿no? La palabra propiciación viene a ser la satisfacción de la justicia de Dios mediante un sacrificio. Amén. Eso es más directamente resumido la palabra propiciación. Es la satisfacción de la justicia de Dios mediante un sacrificio. Y mire, el hombre en su ignorancia comprendía que tenía que haber algo a cambio, ¿no? A cambio de esa ira de Dios o de los dioses. Por eso es que el hombre en su ignorancia sacrificaba animales, sacrificaba seres humanos, sacrificaba niños. Amén.
o se quitaba partes del cuerpo en sacrificio a los dioses, supuestamente para aplacar su ira. Lo hacían de una forma ignorante, pero prácticamente Dios tuvo que enviar a su Hijo para aplacar, sí, su propia ira hacia el mundo. Amén. Porque desgraciadamente ningún sacrificio humano iba a cumplir los requisitos que Dios exigía. Ninguno. Tuvo que venir Jesucristo en forma de hombre para cumplir todos los requisitos que Dios exigía. Un hombre perfecto, un hombre santo, que jamás haya pecado, ni que también haya nacido con ese pecado que nosotros heredamos del hombre, ¿no? Porque en nuestra sangre, en la sangre de los varones, llevamos el pecado de Adán y Eva. Amén. Por eso es que Cristo no llevaba ese pecado en él, solamente nació de la mujer, pero no del hombre. Amén. Entonces, ¿qué cromosoma era el que gobernaba a los otros cromosomas en la sangre de Cristo? ¿Lo investigó? ¿Ah? ¿Cuál era? A, B, C, D, F, E, ¿cuál era? El X es la mujer y la Y de Dios. Entonces, la sangre de Cristo tenía, como había nacido de una mujer, pero no había nacido de un hombre, entonces la sangre de Cristo tenía más cromosoma X que Y, pero ese único cromosoma Y que tenía, dice que era tan fuerte, amén, que ocasionaba o que el resultado de eso era que el propietario de esa sangre era varón y no mujer. Amén. Maravilloso, ¿no? Pero esas son las cosas inexplicables que Dios hace. Pero la ciencia se admira, ¿no? Se admira y se asombra de esas cosas. Gloria a Dios. También le mandé a investigar sobre la carta que describe a Jesucristo, ¿no? ¿Cómo lo describe a Jesucristo Poncio Pilato? A ver, ¿cómo lo describe? ¿Era Poncio Pilato o Poncio el piloto? ¿Cómo era? ¿Ah? A ver, ¿cómo lo describe? Pensaba que andaba causando otras doctrinas, estaba enseñando, pero se dio cuenta de que mandó a su secretario. A ver, yo le dije, investigue la carta de Poncio Pilato que describe a Jesús físicamente. Por eso le pregunto, cuando usted leyó, investigó, ¿cómo lo describía? A ver. Apacible. Tenía una mirada Profunda, apacible. profunda y apacible. Ajá. ¿Su rostro cómo era? Blanco. Era diferente a lo que le rodeaba, ¿no? Ajá. ¿Sí o no? ¿Era cabello largo o corto? ¿Era hippie o era un hombre normal? ¿Ah? ¿Cómo era? Tenía una barba espesa. Y tenía abundante barba. Claro, porque él era también nazareno. No se cortaba la barba. Diferenciaba del resto. ¿Sí o no? Él se diferenciaba del resto. Pastor, ¿Sí? y también decía en la investigación que cuando Pilato fue a investigarlo a sí mismo, ¿no? Y estuvo frente a él, dice que la mirada de él era tan penetrante y traducía paz, pero que al mismo tiempo lo hacía sentir a uno culpable. O sea, Claro. Sentía vergüenza, como que todos los pecados se le venían encima. Lo ¿Sí? hacía sentir culpable a uno mismo, no porque él se lo decía, sino nuestra conciencia misma. Nos hacía sentir culpables ante la mirada de él. Amén. Envió también a un secretario para que le diga que le había dicho que no había visto en su vida un hombre tan noble. Amén. Amén. Si ve que es bonito investigar, ¿no? Cosa que si alguien le pregunta, porque hay gente que dice, nadie conocía a Cristo. Claro, en esa carta lo describe, ¿no? Y lo describe porque Cristo era judío, lo describe como un judío, no lo describe como otra cosa. Amén. Entonces, ¿se acuerda, no? La palabra propiciación, ¿no? En el Nuevo Testamento leemos que Cristo fue ofrecido como propiciación, o sea, fue ofrecido para satisfacer la justicia de Dios por medio de un sacrificio. Y que nuestras mentes se volvieran a creencias paganas donde los hombres trataban de aplacar a sus dioses airados
Pero la tremenda diferencia es que en todas esas creencias el hombre tenía que proveer la propiciación. En la fe cristiana la provee él. No le pide al hombre un sacrificio de expiación, él entrega el sacrificio de expiación. Amén. Sea así como cuando Abraham fue a sacrificar a Isaac, Isaac le dice: ¿y dónde está el animal del sacrificio? Cuando aparece un carnero enredado entre las ramas, y Abraham dice: ahí está el animalito que va a ser sacrificado en lugar de Isaac. ¿Quién dio ese sacrificio? Pues Dios. Dios le dio ese sacrificio a Abraham para que sea el sustituto del sacrificio de Isaac. Eso es simbólicamente lo que hizo Cristo con nosotros. Él fue el sustituto, ¿no? El vicario. ¿Se acuerdan lo que es la palabra vicario? ¿Ah? Fue el sustituto de nosotros. Amén. Imagínense que así le dicen al Papa, ¿no? Vicario de Cristo, sustituto de Cristo. Eso es una blasfema, ¿no? Sigamos en la otra partecita. Dice: ¿por qué entonces fue necesaria la cruz si Dios es amor eternamente? Para mí la respuesta antigua es la única respuesta. Dios es más que una persona. Dios es el gobernador moral del universo. Un padre perdona libremente a su hijo si el niño es culpable. Pero si el padre es un juez, ¿qué pasa si el padre es un juez y su hijo es un pillo? ¿No? Si él lo perdona, causaría un caos legal, ¿no? Y también causaría anarquía en el pueblo, ya no respetarían a ese juez. Hasta un maestro. Si el maestro perdona a su niño que es malcriado, ¿qué van a decir los demás padres de familia? ¿Ve? Como es el director de la escuela, le perdona todo, ¿no? Es vaguito, no hace los deberes, ¿no? Y lo vemos al director en la oficina haciéndole rápido los deberes, él mismo, ¿no? Para justificar a su hijo. Amén. Pero ese no fue el ejemplo que Dios nos dio. No fue el ejemplo que Dios nos dio. Amén. Dios tomó como sustituto a Jesucristo para poder justificarnos a nosotros. O sea, irremediablemente alguien tenía que pagar. Amén. La culpa. O alguien tenía que morir. O moríamos nosotros o moría Jesucristo. Amén. Entonces sigamos, ¿no? ¿Alguna pregunta hasta ahí, mis hermanos? ¿Alguna pregunta? Vemos nosotros en la televisión, ¿no?, que nos presentan a un Cristo crucificado con un calzoncillito, ¿no? Pero la verdad bíblica es que morir en la cruz era algo muy vergonzoso. Todo el mundo vio a Jesucristo totalmente desnudo. Así es como lo crucificaron. ¿Amén? Él estaba sin nada de ropa. Nada. O sea, era una vergüenza morir en la cruz. Era una humillación pública. Por eso es que era vergonzoso morir en la cruz. No tanto por el sufrimiento, sino porque todo el mundo tenía que observarle su cuerpo, ¿no? Sin absolutamente nada. La última parte dice: estas son ilustraciones imperfectas, pero ilustran el problema de Dios, cómo perdonar, como lo desea su corazón, y al mismo tiempo ser juez de toda la tierra, cómo perdonar a la más leve señal de culpabilidad y aún mantener esa ley que vive en él para que los hombres puedan vivir. Amén. Imagínense que vivimos el tiempo de la gracia. En el tiempo de la gracia, imaginémonos que pecamos, ¿no? Porque los hijos de Dios somos hijos de Dios, pero en algún momento cometemos algún error y pecamos. Amén. Sobre todo los jóvenes, ¿no? Los jóvenes a veces pecan bastante, ¿no? Entonces imagínense usted, ofendemos a Dios y Dios está enojado, nos mira enojado, está irado contra nosotros. Pero ¿por qué no aplica su juicio? ¿Por qué razón? Porque la sangre de Cristo nos cubre a los hijos de Dios. Esa sangre de Cristo no permite que ese juicio se llegue a cumplimiento. Amén. Somos libres por causa de su Hijo. Incluso Dios, dice en la Biblia, ¿no?, que Cristo está rogando por nosotros, está intercediendo constantemente por nosotros. Amén. O sea que si usted ofende a Dios, ¿no?, supongamos que tenemos al hermanito Pechiche que ofendió a Dios,
Y Dios está enojadísimo y está a punto de lanzar su latigazo. Y Cristo se para enfrente y dice, no, yo morí por el pobre pechichito. Ten misericordia de él, ¿no? Yo di mi sangre, ¿no? Ten piedad de él. Bueno, y se aplaca la ira de Dios y ese humilde hermanito no recibió su merecido, ¿no? A pesar de que la sangre de Cristo no nos va a librar absolutamente de todo, porque habrán también pecados donde sí vamos a merecer, ¿no? El buen garrotazo, ¿no? Donde Dios dice, no, aquí no tiene nada que ver, no, ni intercesión ni la sangre, sino que recibe porque lo mereces. Amén. Por si acaso, si ha venido un hermano pechichito, no, que no se ofenda. Página 11. En la segura y espléndida confianza de que justicia y juicio son el cimiento de su trono. Amén. El cimiento significa que es la base donde descansa su trono. Amén. Dios está firme en lo que es justicia y juicio. Solo la justicia y juicio de Dios son tan perfectas que no admite injusticia. A Dios es el único juez que no podemos sobornar. Amén. Te puedes sobornar al juez de aquí de la tierra, pero al gran juez de los cielos no existe nadie que pueda sobornarlo. Amén. Por eso es que Cristo intercede por nosotros como nuestro abogado delante de ese gran juez todopoderoso. El siguiente párrafo dice: había un problema digno de Dios, como solían decir Martín Lutero y Tomás Chalmers. ¿Cómo cancelar el pecado? Tratarlo como si no fuera y aún mantener y vindicar su justicia. El Nuevo Testamento, con inalterada repetición, no dice que Dios resolvió ese problema dando a su unigénito Hijo para morir por el pecado. Cualquier perdón divino que haga menos a la ley haría de este asunto una habitación intolerable, pero cuando Dios dio a su Hijo para morir por el pecado, la justicia y la paz se besaron o se encontraron. Amén. La justicia y la paz se besaron o se encontraron. Cuando hablamos de justicia, hablamos de la ley de Dios. Amén. Cuando hablamos de la paz, hablamos pues justamente del sacrificio de Jesucristo que trajo esa paz entre Dios y el hombre. Amén. Por eso dice que la justicia y la paz se encontraron o se besaron. Amén. La ley. En ningún momento Dios transgredió su propia ley, sino que fue cumplida a cabalidad en la vida de Jesucristo. Amén. ¿Alguna pregunta? Entonces, aquí dice hay malentendido, ¿no? Malentendido concernientes a la muerte de Cristo, a fin de apreciar más enteramente la verdadera enseñanza bíblica concerniente a la muerte de Cristo. Podría ser bueno examinar brevemente algunas de las falsas teorías que han avanzado en el transcurso de los años. Amén. Por ejemplo, la teoría del accidente, ¿no? Dice la teoría del accidente que simplemente todo lo que pasó en Cristo fue coincidencia. Él murió por coincidencia, porque todo el mundo muere y porque todo el mundo es juzgado y porque alguna cosa le hallaron en él, o así haya muerto inocentemente. Aquel que dice que murió por accidente siempre pone excusa, ¿no? Dice, yo he visto personas que van a la cárcel y son inocentes y sin embargo los condenan, y todo eso es accidental. Amén. Entonces, personas que ponen esa excusa de que la muerte de Cristo fue por accidente, simplemente porque no creen en el sacrificio de Cristo. Amén. También hay la teoría del mártir, ¿no? Aquellos que piensan que Cristo simplemente quiso entregarse voluntariamente a la muerte, como lo hizo todos estos héroes, ¿no? Que nosotros hemos visto, ¿no? En la secta, ¿no? Esas sectas que andan deambulando por todo el mundo, ¿no? Y le dicen, no, este hombre se entregó como un mártir según
la secta que enseñamos, ¿no? Amén. Y le dicen a la gente, mira, tienes que recibir ese ejemplo, ¿no? De Mahoma, de Gandhi, ¿no? De la Madre Teresa de Calcuta, y etcétera, etcétera, y etcétera. Amén. Y yo les quiero aclarar algo, ¿no? Les quiero aclarar algo. ¿Por qué usted le puede predicar a un cura la Biblia? Es sencillo. Porque el cura no estudia la Biblia. Solo lo tiene como un documento de lectura, pero no estudia la Biblia. Usted está sentado en un seminario bíblico porque se está estudiando la Biblia. Pero en los seminarios que estudian los curas no son seminarios bíblicos. Son seminarios católicos donde ellos estudian pura filosofía católica, donde hablan solamente de los héroes católicos. Amén. Claro que mencionan la Biblia, pero más ellos se llenan la mente de la Santa Teresita no sé cuánto, de el monje no sé qué, de los jesuitas, y en eso abundan su historia y su estudio. Por eso es que ellos casi no saben Biblia. Amén. Así que con confianza, si algún día se encuentra algún purita, háblele de la Biblia. Puede ser que se convierta a Cristo. Amén. ¿Sí está aclarado el asunto, mis hermanos? Amén. Así que no tengan miedo, ¿no? La teoría de la influencia moral o del amor de Dios. Esta teoría sostiene que el sufrimiento y la muerte de Cristo fueron solamente los resultados naturales de su hacerse carne y sufrir no por sus criaturas. En esta teoría dice, los sufrimientos y la muerte de Cristo son similares a los del misionero que entra en una colonia leprosa de por vida a fin de salvar a los leprosos. Así como esos médicos, ¿no? Donde hay esas enfermedades que empiezan a matar a la gente y ellos arriesgan su vida para salvar a esos enfermos que se están muriendo y de repente salen contagiándose de lo mismo. Eso es más o menos lo que enseña esta teoría, ¿no? Que el resultado de la muerte de Cristo fue simplemente que él mismo se buscó la muerte. ¿Ya? Son teorías, ¿no? Y usted las estudia porque hay gente que utiliza estos argumentos. ¿Sí va entendiendo, mi hermano? ¿Está entendiendo? Página 12, la teoría gubernamental. La teoría gubernamental. El pensamiento principal tras esta teoría es que Dios hizo de Cristo un ejemplo en sus sufrimientos a fin de mostrarle al hombre su desagrado por el pecado. El gobierno de Dios en el mundo necesitaba que Él mostrara su ira contra el pecado. Solo así Él podría mantener respeto por su ley. En la medida en que la humanidad se dé cuenta de la actitud de Dios hacia el pecado mostrada en los sufrimientos de Cristo, será movida al arrepentimiento, que es lo único necesario para la salvación. La principal objeción que surge de esta enseñanza es: ¿por qué entonces fue necesaria la encarnación? ¿Y por qué el que sufre debe ser una persona inocente? ¿Por qué no podía ser manifestada la ira de Dios en contra de cualquier pecador en vez de su unigénito Hijo? ¿Amén? ¿Qué es lo que enseña esta teoría que se llama la teoría gubernamental? Es de que Cristo fue el ejemplo en el que Dios usó, ¿no?, para azotarlo, castigarlo, maltratarlo, matarlo, para dar ejemplo a la humanidad de que así Él iba a hacerle al resto de la humanidad si seguían pecando. O sea, eso es lo que dicen en esta teoría. Amén. Se lo estoy resumiendo para que lo entendamos todo, ¿no? Número 3. El verdadero significado de la muerte de Cristo. A fin de tomar la completa extensión de lo que fue logrado a través de la muerte de Jesucristo, un número de diferentes palabras debe ser utilizado y su significado completamente entendidos. El pecado del hombre era tan grande y la santidad de Dios tan pura que el golfo que entre ellos debía ser cruzado requería un sublime logro por parte de nuestro Señor.
por medio de su muerte, Él satisfizo enteramente toda necesidad del pecador relacionada con el pecado, capacitándolo para disfrutar una comunión eterna con Dios. Al mismo tiempo, Cristo satisfizo todo requisito necesario para que un Dios recto y justo pudiera perdonar libremente el pecado y recibir al hombre otra vez en su comunión. En ningún momento, a través de la eternidad, cualquier hombre, diablo o ángel podrá desafiar la perfecta y entera provisión de la gran salvación de Dios. Consideremos la muerte de Cristo como es revelada en 5 palabras distintas. Amén. Cuando Adán y Eva fueron creados como seres perfectos. Eran inocentes, no tenían malicia. Por eso ellos tenían una comunión perfecta con Dios. Eran seres puros. Amén. Seres puros. Esa pureza, esa inocencia, después fue corrompida cuando el hombre y la mujer pecaron, ¿no? Pecaron porque primero desobedecieron al mandato divino de Dios. Bueno, Adán y Eva eran como unos pequeños niños en su forma de pensar. Amén. Eran grandes, pero también eran como unos pequeños niños en su forma de pensar. Veamos a un niño que usted tiene en su casa, traviesito, amén, que anda saltando por todos los lados, ¿no? Y hay que andar teniendo cuidado. Y usted le dice, no toques la plancha porque estoy planchando, si la tocas te quemas. El niño escuchó que usted dijo que no toque la plancha, ¿no? Usted se dio media vuelta cuando escucha que el niño grita, ¡ay! ¿Y qué pasó? Es que me quemé, dice, ¿no? Es que tocó la plancha que usted le dijo que no toque. Amén. Y así es como actuaron Adán y Eva. Amén. Cuando Dios le dijo, ¿y qué han hecho? Es que hemos comido la fruta que tú dijiste que no teníamos que comer. Amén. Fuimos engañados o seducidos por la serpiente. Entonces eran seres puros que podían tener esa relación íntima, personal con Dios, ¿no? Ellos podían hasta ver a Dios, pero ya nosotros no tenemos esa capacidad de poder ver a Dios. Por eso es que vamos camino a la perfección. Amén. Ya veremos, dice el apóstol Pablo, ¿no? Veremos cara a cara a Dios cuando ya estemos arriba, ¿no? En su presencia. Ahí ya podemos verlo cara a cara. ¿Cuántos no anhelan ver a Dios cara a cara? Amén. Es como que usted haya nacido, ¿no? Adoptado, y usted diga, quiero conocer a mi padre, ¿no? Quiero tocar su rostro. Amén. Quiero abrazarlo. ¿Sí o no? Ese es el anhelo de muchos hijos que no conocen a sus padres, ¿no? Así también es el anhelo interior del cristiano que quiere conocer a su padre, a su creador, ¿no? Abrazarlo, tocarlo, amén. Juguetear con el padre, amén. Porque a veces nosotros pensamos que Dios es un anciano que está con un látigo a cada rato dándole palo a todo el mundo, ¿no? Pero no, estamos muy equivocados. Si nosotros leemos en el libro de Isaías, no le digo qué versículo ni qué capítulo para que lo investigue, pero no le mando de ver, no se preocupe, investíguelo si quiere, ¿no? Hay una parte donde el pueblo de Israel se quejaba y decía, Dios nos ha abandonado. Pero Isaías le dice al pueblo, ustedes son cortos de vista, Dios nunca los abandonó, ¿no? Isaías le dice, cuando ustedes lloraban, su espíritu lloraba con ustedes. Cuando ustedes se alegraban, su espíritu también se alegraba con ustedes. Amén. También Dios se ríe, también Dios se goza. Si Dios creó al payaso, ¿no? Si Dios no se gozara, no se riera, Dios no hubiera creado al payaso. También creó al amargado. Amén. Dios creó a todos. Amén. A todos creó Dios. Pero también Dios se ríe, Dios también se goza, Dios también está serio, también se enoja. Amén.
Todos. Nosotros somos la imagen de Dios. Amén. En nosotros se expresa también como de Dios. ¿Sí me voy a entender, mi hermano? Amén. Amén. ¿Sí me entienden? Amén. Así que el hijo obediente, claro, le causa alegría y gozo a Dios. También lo hace reír. El hijo obediente. Pero el hijo desobediente, en cambio, lo hace enojar. Amén. No le hace salir canas porque él tiene todo el cabello blanco, dice la Biblia. En él no hay canas, ¿no? Todo su cabello es blanco. Amén. Amén. Entonces veamos. 3.1 es vicaria. Amén. La muerte de Cristo es vicaria. Bueno, eso ya lo explicamos, ¿no? Que es una sustitución. La palabra vicaria quiere decir un sustituto, uno que toma el lugar de otro y actúa en su lugar. Amén. Todos nosotros nos descargamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Amén. Y así es como resume Dios la actitud del ser humano, ¿no? Somos como esas ovejitas malcriadas que el pastor está que los reúne y se salen por allá y se salen por acá, ¿no? Y agarras a esa ovejita y de nuevo se sale, ¿no? Y así era la humanidad, ¿no? Por eso dice que toda la humanidad era como las ovejitas descarriadas. Amén. Como las ovejitas descarriadas. Entonces Dios tuvo que coger a su propia ovejita y cargar en esa ovejita la culpabilidad de todos. Amén. Entonces, mis hermanos, ahora sí les voy a mandar el deber. Resumen de nuevo, páginas 13, 14 y 15. Resumen. Acuérdense que le digo que no le estoy pidiendo que me traiga una copia, sino resumen. No me va a traer fotocopia, ¿no? Página 13, 14 y 15. Amén. Página 13, 14 y 15. Copia y venga leyendo, ¿no? Copia y véngalo leyendo, porque esas clases las resumimos. Amén, gloria a Dios.